Hola, hola. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar un par de minutos para que terminen todos de subirse. Estamos viendo que se están subiendo todavía, entonces vamos a esperar un poquito más. Un par de minutos y arrancamos. Ramón, estamos viendo tu WhatsApp, no sé si... Eso, muchas gracias. Un minuto y empezamos. Bere, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien todo? Sí, ya adelante. Perfecto. Bueno, 20 segundos más e iniciamos. Vamos a esperar que terminen de conectarse. Ya casi llegamos a las 100 personas, así que muy bien. Listo, pues ya pasaron los 20 segundos. Hola, buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien en donde sea que nos estén escuchando. Estamos muy contentos de tener un episodio más de nuestros acostumbrados webinars. La verdad es que estamos encantados de tenerlos. Nos es muy grato tener su compañía, saber que están bien. Y el día de hoy tenemos un tema súper interesante que estoy seguro que les va a ser de mucha relevancia y esperemos poder agregar valor al conocimiento y que lo puedan poner en práctica, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos, que lo que ustedes escuchen aquí sean temas prácticos, sencillos, que los puedan llevar a sus organizaciones. El tema de hoy se llama Diseñando una estrategia de gobernanza de datos exitosa y este es un webinar que estamos haciendo en conjunto con nuestro socio SSI, Soluciones de Software Inteligente. Y también recordarles que la sesión está siendo grabada para que la puedan compartir más adelante o si quieren escucharla, también la tengan ahí ustedes a la mano, ¿no? Entonces, no se preocupen que la sesión se las vamos a compartir al final del webinar para que la puedan seguir escuchando. Y bien, me gustaría comentarles rápidamente, antes de presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, presentarles de ¿por qué surgió este tema? O sea, ¿de dónde nace el hablar acerca de la gobernanza de datos? Y básicamente, este tema sale como resultado de las necesidades de los clientes que tenemos en el mundo. Ustedes saben que Mega tiene presencia en 40 países y tiene miles de clientes. Y nos dimos cuenta que las organizaciones hoy en día están preocupadas principalmente por 5 grandes retos o 5 grandes desafíos que tienen que ver con el gobierno de datos. El primero de ellos tenía que ver con el conocimiento. Lo que se buscaba es que el nivel de comprensión de la organización pues llegara a todos los involucrados, a todas las personas y que se estableciera un mismo lenguaje, que tuvieran un mismo significado de los datos y las organizaciones hoy en día batallan porque no necesariamente a veces se tiene la misma comprensión o el mismo vocabulario de los datos, ¿no? Otra de las razones por las cuales nos dimos a la labor de hacer este webinar es porque nos dimos cuenta que muchas organizaciones no tienen confianza en la veracidad de sus datos y en la calidad de los mismos. Esto muchas veces sucede porque pues no existe una única fuente de información o no existe un único repositorio en donde se encuentren todos los datos. Otra de las razones también que identificamos fue que cada vez más son las regulaciones que tienen que ver con la gestión de los datos. Hay regulaciones como por ejemplo GDPR, Sarbanes-Oxley, solvencia, solo por mencionar algunos, que sin lugar a dudas tocan el tema de los datos. Así que por eso es que también creímos importante hablar sobre el gobierno de los datos. Otra de las razones que nos dijeron nuestros clientes en esta investigación y en este análisis que hicimos fue que muchas de las empresas quieren obtener mayor valor a partir de los datos, generar nuevos negocios, nuevas líneas de negocios, innovar, crear nuevos productos, nuevos servicios a partir de los datos.
Entonces, esa es otra de las principales preocupaciones o desafíos que las empresas tienen actualmente. Y finalmente, otro de los retos que las organizaciones se enfrentan en materia de datos es el tener una comunidad de personas que estén conscientes de la importancia que tienen los datos. Así que después de haber hecho este análisis a nivel mundial, fue que Mega toma la decisión de desarrollar una nueva solución para el tema de gobierno de datos, que vamos a ver a continuación. Entonces, estas son las 5 razones por las cuales les queremos presentar este tema. Y bueno, ahora sí, pues me gustaría presentarles a nuestros panelistas rápidamente para que ustedes los vayan conociendo. Empezando de izquierda a derecha, tenemos a nuestro, pues ya conocido amigo David Peña, es nuestro ingeniero de preventa para Latinoamérica. Él nos estará presentando el módulo de gobierno de datos, en donde es importante mencionarles, este producto de gobierno de datos, como mencioné, sale como resultado de la necesidad de nuestros clientes de poder explotar más los datos dentro de la organización. Así que David nos va a ayudar a hacer un recorrido. También tenemos la presencia de nuestro socio Ramón Hernández. Él es consultor e instructor de gobierno de datos en la consultoría SCI. Ahorita más adelante entraré un poco más a detalle sobre el perfil profesional de Ramón. Y también tenemos a José Luis Pedraza. José Luis es el gerente de informática y comunicaciones del Grupo Gibraltar. También más adelante tendré oportunidad de conversar con él para que nos cuente un poco su experiencia de cómo se introdujo o qué fue lo que le llamó la atención de temas de gobierno de datos. Y bueno, su servidor, Israel Tavares, voy a estar moderando la sesión y voy a estar muy al pendiente de las preguntas que puedan tener ustedes en el chat. En el menú de la parte derecha de la sesión hay una cajita para que ustedes puedan hacernos las preguntas. Por favor, siéntanse en libertad de enviarnos sus preguntas, las iremos recopilando y al final de la sesión tendremos un espacio dedicado para las preguntas y respuestas. Vale, listo. Pues bueno, sin más preámbulo, me gustaría presentar a nuestro compañero Ramón Hernández. Ramón es un licenciado en Ciencias de la Informática con más de 26 años de experiencia en proyectos relacionados con gobierno de datos, modelado de base de datos, integración de datos, business intelligence, data warehouse y muchas otras cosas más. Además, Ramón ha impartido cursos y talleres relacionados con estos temas en diferentes países de Latinoamérica, como por ejemplo en México, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, bueno, prácticamente en toda Latinoamérica. Ramón ha estado impartiendo estos tipos de entrenamientos. Y además Ramón es un frecuente conferencista en diferentes foros. Además, es un evangelizador sobre la importancia que tienen los datos y su adecuada gestión para el éxito de las organizaciones. Y finalmente, entre muchas otras cosas más, pues Ramón tiene certificaciones por parte de Dama, además tiene niveles de máster en diferentes certificaciones de gobierno de datos. Entonces, pues Ramón, sin más preámbulo, te doy la bienvenida, amigo. Te dejo el micrófono para que nos expliques por qué es importante el gobierno de datos. Sí, muchas gracias. Gracias, Israel. Y pues un gusto saludar a todos ustedes, los que nos están acompañando el día de hoy. Lo que queremos, quisiera arrancar esta presentación contándoles un poco sobre el tema de la transformación digital, ¿no? Hoy muchas organizaciones están hablando de la transformación digital, pero algo que decimos nosotros, los que estamos del lado de los datos, es que ninguna transformación digital va a ser posible sin que estén presentes los datos, sin que gestiones adecuadamente tus datos. Y como ejemplo traje aquí tres referentes en temas de transformación digital. El primero es un libro escrito en 2017 que habla de los 7 pilares para una transformación digital exitosa. Si podemos leerlos, habla de el pilar número 1 son experiencias, personas, el cambio, la innovación, liderazgo y transformación, tecnología y cultura. Y no se ve por ningún lugar los datos. Me causó mucha curiosidad y cuando ya me puse a leer este libro así en detalle, encontré que en ese punto número 6, donde hablaban de tecnología, hablaban, el capítulo ya, el desarrollo de ese capítulo era muchos ejemplos relacionados con los datos. Entonces ahí viene un primer tema que pasa en las organizaciones, que confunden
lo que es tecnologías de la información con los datos. Para ellos son sinónimos. Y ahora más adelante voy a ir desarrollando estos temas. Otro libro, este es de 2016, habla de la transformación digital también, y ellos hablan de 5 puntos, ¿no? Hablan de los clientes, de la competencia, los datos, ahora sí ya son explícitamente mencionan a los datos, la innovación y el valor. Y luego, la última referencia es un curso que tomé en este año, un curso que dio el Banco Interamericano de Desarrollo, donde hablaba del gobierno digital. El gobierno digital, ¿qué es lo que tenían que hacer los países para convertir su gobierno en digital? Estamos hablando ahí de la transformación digital que tendría que llevar a cabo los gobiernos. Pues bueno, ahí los 5 pilares eran servicios digitales para sus ciudadanos, la interoperabilidad, los datos, la identidad digital y la firma digital y la ciberseguridad. Entonces, podemos ver que con estos 3 ejemplos que les comparto ahora, que la transformación digital no habla solamente de cambiar software, de cambiar tecnología, sino de gestionar adecuadamente nuestros datos. Y retomando lo que les contaba de confundir datos con tecnología, esta es, como veo yo, la percepción generalizada que tienen las organizaciones. De un lado está tecnología, de otro lado está el negocio, y en medio hay un subproducto, hay algo que lo ven muy pequeño en las organizaciones, que son los datos. Y lo que pasa con los datos es, si yo estoy en tecnología, y yo soy un director de tecnología, ¿cuál es mi opinión respecto a los datos? Digo, bueno, pues el negocio es el dueño de los datos, ellos nos tienen que decir qué es lo que hacemos. Si yo en esa misma organización me voy al lado de negocio y veo qué piensan ellos sobre los datos, pues van a decir, tecnología es el responsable de los datos porque ellos los diseñaron, ellos los operan, ellos tienen los almacenan, ellos tienen los sistemas, ellos tienen toda la infraestructura, entonces los responsables son los amigos de tecnología. ¿Y qué pasa cuando para alguna tarea hay 2 responsables? El resultado es que nadie es responsable. Y eso es lo que le ha pasado a los datos en muchas organizaciones. Ese es el sufrimiento de los datos. Lo que buscamos con este tipo de charlas, que cuando nos invitan a darlas, es cambiar por esta realidad. Así es como nosotros vemos a los datos. Por un lado tenemos a tecnologías de la información, tenemos al negocio y los datos como un componente del mismo tamaño y de la misma importancia como lo serían tecnologías de la información o como lo sería el negocio. De hecho, ya, por ejemplo, en el sector financiero, en el sector de seguros y en algunas otras organizaciones que ya han reconocido el valor y la importancia que tienen los datos, ya responsables del tema de datos, ya hay una figura nueva, un C-Level nuevo, el Chief Data Officer, o con el nombre que lo hayan bautizado en cada una de las organizaciones. Pero de manera genérica ya hay un Chief Data Officer responsable de esto, ya hay un CEO, un Chief Information Officer responsable de esta parte, y tenemos del lado del negocio. Eso es algo que está pasando y en lo que estamos tratando de incidir para que las organizaciones vean esta realidad, así como la vemos nosotros. Siguiendo hablando de las organizaciones, me gusta traer esta imagen que yo le llamo el iceberg de la gestión de datos. ¿Qué es lo que le pasa a las organizaciones? Se centran únicamente en lo que sale, ¿no?, por encima del nivel del mar, en ese pequeño iceberg. Como podemos ver en esta imagen, este iceberg es enorme. Lo que sale y lo que alcanzamos a ver es solamente una pequeña parte de lo que es el tema de la gestión de los datos. Y las organizaciones se están basando en eso. Yo digo que esas son las funciones sexys de la gestión de datos. Todas las organizaciones quieren hacer analítica, quieren hacer minería, machine learning, inteligencia artificial, todos quieren hacer esas cosas, pero pasan por alto lo que está abajo del iceberg, que nosotros le llamamos que son las funciones de planeación, diseño y fundamentales de la gestión de datos.
Cosas como la arquitectura de datos, el modelado y diseño de los datos, la seguridad, el gobierno, la calidad, los metadatos, son cosas que nosotros creemos que las organizaciones tendrían que empezar a hacer antes de embarcarse en esos proyectos que están en la parte sexy. Me dirán ustedes, oye, yo estoy en mi empresa, nunca he escuchado hablar de nada de esto que está aquí abajo y estoy haciendo hoy un proyecto de ciencia de datos. Pues sí, las empresas lo pueden hacer, pero lo que generalmente les va a pasar a las organizaciones es que van a entregar menos valor, se pueden llevar más tiempo. Un proyecto que tenían pensado hacerlo en un año ya llevan 3 años, les va a costar más. Tenían un presupuesto, no sé, de $1 millón, ya van en 2 millones de pesos y no ven para cuándo puedan obtener los resultados que se prometieron por ese proyecto. Un mayor riesgo al basar algo que estén construyendo en datos que tengan una mala calidad y entonces el resultado o las decisiones que se tomen con esos datos de mala calidad, pues seguramente no serán los que se esperaba en la organización. Otro punto para destacar en esta imagen que me gusta mucho es que lo que está aquí abajo lo podemos ver como los cimientos sobre los cuales nosotros montamos todas nuestras soluciones de datos y todo lo que se nos ocurra hacer con los datos. Eso que está aquí abajo son los cimientos. Y también otra idea, otra reflexión de este punto es que esto que está aquí abajo son capacidades que tienen que desarrollar nuestras organizaciones. La capacidad de gobernar sus datos, la capacidad de gestionar adecuadamente la calidad, la capacidad de gestionar adecuadamente sus metadatos. Son cosas que tiene que desarrollar, capacidades que tiene que desarrollar la organización. ¿Y cómo es, con esto que les decía de las funciones sexys, de la gestión de datos, cómo me imagino a las organizaciones? Me las imagino como este niño jugando este juego en la feria. No sé si les ha tocado jugarlo o verlo en alguna feria o en algún lugar donde existen este tipo de juegos. Este juego consiste en que salen unos topos de forma aleatoria y uno con ese martillo tiene que pegarles y tratar de ganar puntos. Bueno, así están las organizaciones. Hoy salió algo de analítica, vamos a hacer analítica y entonces vamos a pegarle al topo de analítica. Vamos a hacer Big Data o vamos a hacer un Data Lake que se puso de moda. Vamos a hacer ciencia de datos y está la organización de manera aleatoria pegándole a esos topos. Al final del juego, pues seguramente se divirtieron mucho, pero para el negocio seguramente no aportaron muchas cosas, o no aportaron o no cumplieron las promesas que esa tecnología o esa solución les iba a dar. Entonces, para resolver esto, habiendo puesto estos como antecedentes, me dirían, bueno, ¿por dónde podemos arrancar? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer como organización? Y aquí es donde queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones que a lo largo de los últimos 5 años hemos estado haciendo en varios clientes en diferentes países aquí de América Latina. Y es este enfoque que se basa en cuatro pasos o en 4 fases. El primero, si queremos empezar a trabajar con temas de gestión de datos, de gobierno de datos en nuestras organizaciones, creemos que lo primero que se tiene que hacer es trabajar en un entrenamiento, en un programa de capacitación donde se compartan los nuevos conceptos de la gestión de datos o del gobierno de datos y empecemos a trabajar en un vocabulario común. Un vocabulario común para que cuando yo dentro de mi organización diga los metadatos, pues todos entiendan exactamente de qué estamos hablando. O cuando yo hable de las dimensiones de la calidad de datos o hable de los data stewards, todos tengamos un vocabulario común y un entendimiento común. También nos sirve esta parte de entrenamiento para empezar a hacer la evangelización de la importancia que tienen los datos para nuestras organizaciones hoy en día. La siguiente etapa es hacer un assessment o una evaluación, entender dónde es que está parada nuestra organización en lo que se refiere
a todas las funciones relacionadas con la gestión de datos. ¿Cómo es que estoy hoy en mi organización? Algunos clientes con los que hemos llegado nos dicen, no, yo estoy en cero. Nadie está en cero, ¿no? Hay cosas que las organizaciones seguramente están haciendo bien, hay otras cosas que no están haciendo bien y hay otras cosas que ni siquiera ha pasado por su mente que se tienen que hacer. Entender esa parte lo hacemos en este assessment. Eso nos da el punto A del cual nosotros tendríamos que arrancar. Ahora hay que, sabiendo en dónde estamos, hay que entender hacia dónde queremos ir en nuestra organización respecto a lo que es la gestión de los datos. Y para ello, trabajamos en la estrategia de los datos. Esta estrategia nos permite tener nuestro punto A con el assessment, nuestro punto B con la estrategia, y lo que nos va a llevar de este punto A este punto B, donde nosotros queremos llevar a nuestra organización, sería posible a través de definir todos los modelos operativos, principalmente hablando de gobierno de datos y de calidad de datos, y haciendo un plan operativo de lo que sería la primera iteración de este programa en nuestra organización. Ese es el enfoque como lo vemos nosotros. Y hablando un poco de la parte de estrategia, que desde nuestro punto de vista es pues, lo más relevante que se tiene que hacer, traigo aquí una película, seguramente muchos de ustedes la conocen, que es Alicia en el País de las Maravillas, y les cuento esta escena. En esta escena está Alicia en el País de las Maravillas, frente a sí tiene muchos caminos, no sabe por cuál tiene que ir, y se aparece de repente ese gato que siempre estaba sonriente. Alicia le pregunta al gato, ¿qué camino debo seguir? El gato, muy inteligente, le dice, bueno, ¿a dónde quieres llegar? Alicia le dice, no, pues no sé, no tengo como un objetivo a dónde ir. Dice, pues entonces toma cualquier camino. Si no sabes a dónde quieres ir, pues el camino que tomes va a resultar en el correcto. Eso mismo creemos que pasa con las estrategias. Por eso es que nosotros somos muy insistentes en que antes de que una organización se quiera meter a hacer cualquier cosa con los datos, trabaje primero en lo que son las estrategias. Y haciendo un zoom en esta parte de las estrategias, este es el marco, nuestro marco estratégico de datos que desarrollamos. Aquí lo desarrolló Marilú López, que es una, trabaja ahí con nosotros en la empresa, es una de los socios. Y desarrolló esto y cómo funciona o cómo se lee este marco estratégico. Cuando hablamos nosotros de estrategias de datos, para nosotros las estrategias de datos son más de una estrategia. Y ahora les voy a contar cuáles son. Arrancamos primeramente con una estrategia de alineación de datos. Esta estrategia de alineación de datos nos permite entender todos los datos que hoy tiene la organización, los que no tiene, los problemas que tiene, las preguntas que se está haciendo la organización relacionadas con los datos, que estén alineados con la estrategia de negocio. Eso es lo primero que hacemos en esta estrategia de alineación de datos. Después, empezamos a trabajar en una estrategia de gestión de datos. La estrategia de gestión de datos es, antes que nada, un ejercicio de priorización en el cual nosotros tenemos que tomar en cuenta y alinearnos con lo que es la estrategia de TI, una estrategia de gestión del cambio, una estrategia de comunicación, identificar todas las iniciativas estratégicas que en este momento están en nuestra organización y con todo esto ver cuáles funciones de la gestión de datos son estas 10 que ven aquí: arquitectura de datos, diseñado y modelado, seguridad, almacenamiento. Estas, que les voy a mostrar más adelante de dónde las sacamos, estas funciones, identificar cuáles son las que tendríamos que empezar a atender como primer, digamos, en el corto plazo. Después, cuáles en el mediano plazo y cuáles en el largo plazo. ¿Cuál sería lo mejor para su organización? En realidad no lo sabemos. Eso dependerá
de la estrategia de negocio y de muchas otras cosas, pero una buena manera de definir cómo arrancar es identificar cuál de esas funciones es la que más nos duele como organización, las que más problemas nos está causando, o cuál de ellas es la que nos va a causar o traer el mayor beneficio a nuestra organización. Y esos pueden ser unos buenos indicadores para determinar cuáles de esas funciones son las que nosotros deberíamos de desarrollar. Una vez seleccionadas estas funciones de gestión de datos, lo que deberíamos hacer es trabajar en una estrategia para cada una de esas funciones que nosotros seleccionamos. Si yo voy a hacer arquitectura de datos, pues identificar por dónde voy a arrancar. No voy a seleccionar un área de la organización, un área temática, un sistema. ¿Qué es lo que yo voy a seleccionar para empezar a hacer esa arquitectura de datos? Y así con cada una de las funciones. Ya que tenemos estas estrategias, la estrategia de gestión de datos y las estrategias por cada una de las funciones, empezamos a trabajar en la estrategia de gobierno de datos. Lo que hacemos en esta estrategia de gobierno de datos es lo mismo, un ejercicio de priorización, y ahí tomamos como inspiración lo que sería un modelo de madurez. Un modelo de madurez en temas de gestión de datos. Y también hacemos este ejercicio de priorización. Si yo quiero gobernar los datos, pues será muy difícil que yo quiera gobernar todo así como en un Big Bang y decir, mañana quiero empezar a gobernar todos los datos que se manejan en mi organización. Es prácticamente imposible. Entonces, habrá que hacer este ejercicio para ver qué es lo que vamos a empezar a gobernar en el corto, mediano y largo plazo. También algo que empezamos a hacer aquí cuando trabajamos en la estrategia de gobierno de datos es visualizar a esta nueva función del gobierno de datos que se va a crear en las organizaciones como un negocio al interior de nuestra organización. Y si lo vemos de esa forma, pues los negocios tienen una propuesta de valor. Esa propuesta de valor habrá que definirla. ¿Cuál es la propuesta de valor que nosotros como gobierno de datos le vamos a dar a nuestra organización? Y viéndolo también como negocio, los negocios venden, ¿no? Venden servicios o venden productos. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a vender, entre comillas, a nuestra organización? Eso es en lo que trabajamos de manera muy, muy resumida en esta parte de las estrategias de datos. Esto lo que hace es darnos primeramente elementos para poder comunicar de una forma muy efectiva todo lo que nosotros vamos a estar haciendo. Utilizamos para el desarrollo de todas estas estrategias principios del design thinking y en específico el desarrollo de Canvas. ¿Qué es un Canvas? Es tratar de poner en una sola hoja la mayor cantidad de información que pueda ser fácilmente comunicable a todos los stakeholders que existan al interior de mi organización, para poderles contar todos los beneficios, todas las ventajas que va a tener para nuestra organización gestionar y gobernar adecuadamente nuestros datos. Tenemos aquí ejemplos de todos estos Canvas. Esta es la estrategia de alineación de datos, la de gestión de datos, la de gobierno de datos. Este es el Canvas de modelo de negocio. Aquí utilizamos a un experto que se llama Alexander Osterwalder, que hizo un BMC, que es Business Model Canvas. De ahí fue la inspiración que nosotros tomamos para esta parte. Y finalmente, trabajar en un roadmap. En un roadmap que esté a corto, mediano y largo plazo y que la organización sepa perfectamente a qué es a lo que nosotros nos estamos comprometiendo en el año 1, en el año 2, en el año 3 o en el corto, mediano y largo plazo. Esto nosotros lo denominamos un enfoque PAC, porque es pragmático, ágil y comunicable. Una labor principal que tenemos cuando estamos en una iniciativa de gobierno de datos es aplicar las 3 C, ¿no? Comunicar, después de que comunicaste, comunicar, y una vez que terminaste de comunicar, volver a comunicar. Y este es un elemento que apoya mucho a esa parte de la comunicación. Hay muchas fuentes de inspiración que queremos dejarles aquí en este webinar. La primera
es DAMA, con su publicación El DIMBO, que es lo que vemos aquí a la izquierda. El DIMBO, que es Data Management Body of Knowledge. Es un marco de referencia con las mejores prácticas en la gestión de datos. Lo que les mostraba en las funciones de la gestión de datos es lo que está alrededor de la rueda, y al centro el gobierno de datos como el habilitador y el orquestador de que todas las funciones estén trabajando de manera adecuada para cumplir los objetivos de nuestra organización, los objetivos de negocio. Esa es una primer fuente de inspiración. Otra es adoptar un modelo de madurez, porque déjenme decirle que respecto a los marcos de referencia, este que está a la izquierda, los marcos de referencia generalmente están llenos de muchos qués. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Todos los qués seguramente los voy a encontrar aquí. Pero cuando yo digo, ya me convenció, ¿cómo lo hago? Pues no, adolecen de muchos cómo. Entonces, un modelo de madurez como ese, que es de DICAM, el Data Management Capability Assessment Model, que pertenece al EDM Council, aquí está la referencia por si después a alguno de ustedes le interesa, es un modelo de madurez, y nos gusta este modelo de madurez porque va muy alineado con el enfoque que nosotros tenemos para la parte de gobierno de datos. Vean qué es lo que dice que es lo más importante. El punto número uno que cualquier organización debería tener es una estrategia de datos. Después, un caso de negocio, ¿en dónde lo voy a aplicar? Como punto número 2, yo debo tener asegurado el financiamiento, porque estos temas del gobierno de datos no hay que verlos como un proyecto, sino como una función de negocio, algo de más largo aliento. Al menos como un programa, pero no como un proyecto nunca. Entonces yo me aseguro de tener el financiamiento. Después, ¿qué es lo que me sugiere que trabaje? Me dice, mira, trabaja la arquitectura de negocio, la arquitectura de datos. En el número 4, la arquitectura de datos nuevamente y la arquitectura tecnológica. Aquí vean cómo para aquellos que trabajan con Mega y que tienen los otros componentes de Mega relacionados con la arquitectura empresarial, vean cómo aquí se reconoce en este modelo de madurez que hay que trabajar en los temas de arquitectura y reconoce a los datos como el puente entre lo que es negocio y tecnología. Muy parecido a esa figura que les mostré con los 3 grandes bloques de tecnologías de la información, datos y negocio. Pues bueno, vean, aquí está plasmado de una manera diferente. Después, trabaja con la calidad de los datos, gobierna todo eso que acabas de hacer, y entonces tú vas a tener un ambiente de datos que está en control. Entonces tú vas a garantizar que esos datos están bien arquitectados, están con una calidad razonable para lo que lo quiere utilizar la organización y que están bien gobernados. Y ya una vez que hiciste eso, pues entonces sí puedes aplicar cosas como la analítica, ¿no? Como número 8. Todo esto va con todas las ideas que les he compartido hasta ahora. Este modelo de madurez me parece que casa muy bien con todo lo que con todo lo que ahora les he venido contando hasta el momento. No hay una receta de cocina. Lamentablemente no tendría aquí una receta de cocina para compartir con ustedes, solamente fuentes de inspiración y contarles que así como dicen que todos los caminos llevan a Roma, pues bueno, cualquier modelo de referencia, modelo de madurez, cualquier autor en temas del gobierno de datos, si ustedes lo eligen adecuadamente y toman en consideración la cultura de su organización, van a poder lograr una implementación de un gobierno de datos exitoso en su organización. Aquí les dejo solamente algunos ejemplos. El DICAM, que ya lo veíamos, es un modelo de madurez, pero si no les gusta DICAM, hay muchos otros. Aquí solamente dejo uno adicional, que es el DMM Model del CMMI. Para aquellos que están en tecnologías de la información, CMMI tal vez es un nombre mucho más familiar.
hicieron un modelo para el tema de software o para el tema de servicios. Pues bueno, tienen también uno para la parte de datos. Es Data Management Maturity Model del CMMI. Entonces yo selecciono alguna de esas fuentes. Les conté del DIMBOK, pero el DIMBOK no es la única y no es la Biblia, ¿no? Existen muchas otras, como el IGBOK, el Information Governance Body of Knowledge. Tiene otro enfoque, tendrían que identificar las necesidades de su organización y seleccionar el que mejor se adapte a sus necesidades y ver enfoques nuevos, enfoques modernos del tema de gobierno de datos. El gobierno de datos no es tan nuevo, arrancó ya por el 2008, entonces ya tiene algunos años en el mercado y ya hay nuevos gurús y nuevos especialistas que han provisto a la industria de enfoques que han dado éxito y que han tenido muchos adeptos. Solamente algunos ejemplos como la diplomacia de los datos, un gobierno de datos no invasivo que como lema tiene hacerlo una evolución más que una revolución el gobierno de datos, y el DGOps, que sería aplicar todos los principios del manifiesto ágil al gobierno de datos. Imaginen tener un gobierno de datos ágil. Ahora tantas organizaciones que están en el tema de agilidad, pues eso sería otra de las opciones que se pudieran tener. Ya cerrando, hablando del tema de gestión del cambio, dice la doctora Mary Lippitt que para que se dé el cambio, y en este caso el cambio para nosotros sería que se adopte el gobierno de datos en nuestra organización, necesitamos 5 cosas: tener visión, habilidades, incentivos, recursos y un plan de acción. Pero ¿qué pasa si no tenemos un plan de acción? Pues seguramente lo que experimente nuestra organización serán comienzos en falso. Si no tenemos los recursos, frustración. Si no tenemos los incentivos, un cambio gradual. Si no tenemos las habilidades, ansiedad. Si no tenemos la visión, confusión. Y no quiero decirles qué pasa si falta más de una caja, ¿no? ¿Qué pasa si no tienen visión y no tienen recursos? Pues seguramente estos problemas se exponencian. Las mejores oportunidades para el crecimiento de su organización están en sus datos. Hoy vemos muchos ejemplos, basta nada más ver buscar un poco en internet, hay muchísimas casos de éxito de empresas que se han transformado y que le han dado la vuelta y son hoy muy, muy exitosas. Así es que lo que queremos hacer aquí, ya con esto cierro, invitarlos a que tomen ese liderazgo en sus organizaciones y hagan 3 cosas. Les recomiendo que hagan 3 cosas. Cuiden los datos, pero no todos, la calidad de sus datos. Céntrense en aquellos que sean los más importantes para su organización. Prueben, como decía Israel al inicio de este webinar, diferentes formas de poner sus datos a trabajar para obtener una ventaja competitiva y no menosprecien toda la gestión que se requiere, todos esos cimientos que tenemos que crear para poder gestionar adecuadamente nuestros datos. Sería eso lo que tenía para compartir con ustedes. Súper, Ramón. Muchas gracias por tu participación. La verdad es súper interesante. Y por favor, no te me vayas porque al final de esta sesión vamos a tener nuestro espacio de preguntas y respuestas. Les recuerdo, por favor, que nos manden sus preguntas a través del tablero que tienen a su mano derecha de la pantalla. Ya de hecho, ya varias personas han estado preguntando, así que por favor, ahí mantengan, escriban sus preguntas. Bien, pues a continuación vamos a precisamente ver un poco de lo que Ramón nos explicó en una herramienta tecnológica, en una herramienta que va a facilitarnos precisamente poder llevar a cabo esta estrategia de gobierno de datos, ¿no? Entonces, a continuación, les presento a David Peña Franco. Creo que ya muchos de ustedes ya lo conocen. Él es ingeniero de preventa para Latinoamérica. Lleva más de 8 años trabajando en proyectos de arquitectura empresarial, de gobierno, riesgo y cumplimiento. Él es ingeniero de sistemas egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y bueno, tiene una infinidad de diplomados y de cursos relacionados con arquitectura, como por ejemplo de TOGAF, de Archimate, de BPMN, solo por mencionar algunos. Y bueno, pues para aprovechar el tiempo, David, te cedo el micrófono, amigo, para que nos enseñes este nuevo módulo de Mega de gobierno de datos. Adelante, amigo. Hola, Iso, muchísimas gracias
A ti por la presentación y muchas gracias a todos por estar en este espacio. Como mencionan, en este momento voy a hacerles un recorrido muy breve por todo lo que viene siendo nuestra solución de arquitectura empresarial. Ya en un momento les voy a compartir mi pantalla, solo requiero, porfa, Isra, si me ayudas a ver el permiso. No tengo la posibilidad de compartir en este momento. ¿Veré? Ya, perfecto, Ya. muchas gracias. Ya. Voy a quitar mi cámara un momento que la atención se la debe llevar la herramienta y no yo. Listo. Entonces, un segundo. Perfecto. Entonces, solo para contarles rápidamente y estar en un mismo contexto, nuestra herramienta Hopex es una herramienta que apoya prácticas de arquitectura empresarial y gobierno corporativo. Funciona como un repositorio centralizado de información que nos va a permitir plasmar diferentes vistas del negocio. Vamos a poder plasmar vistas estratégicas, vistas de procesos, vistas de arquitectura de tecnología, todo lo que viene siendo aplicaciones, despliegue, infraestructura, y también nos va a permitir plasmar toda esta vista de la arquitectura de información, donde nos vamos a centrar particularmente en toda la parte de gobierno de datos y cómo podemos contribuir con esta arista de información o esta arquitectura de información a todo el esquema de arquitectura empresarial. Entonces, nuestra herramienta nos va a apalancar en muchas de las estrategias que nos estaba mencionando Ramón hace unos momentos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer desde este módulo es entender cómo podemos generar esa base de conocimiento y cómo lo vamos a poder reutilizar justamente en mis procesos de negocio, en mis aplicaciones, en otros componentes. Entonces, lo primero que nos va a permitir hacer la herramienta es construir esa base de metadatos. Esa base de metadatos la vamos a poder construir a partir de un componente que se llama el componente de descubrimiento. Este componente de descubrimiento va a permitir a Hopex conectarse con 48, en este momento 48, están más por venir, fuentes de información para extraer justamente esos metadatos. Desde acá, les voy a mostrar rápidamente, tenemos fuentes que pueden ser relacionales, no relacionales, tenemos documentos, tenemos ERPs. La idea es que nuestra solución se pueda conectar a esas fuentes que ustedes tienen de interés para empezar a crear esos metadatos, y por medio de un wizard que nos va a ir guiando por varios pasos de conexión, de ver cuáles son los datos que están almacenados y realizar una extracción, vamos a estar en capacidad de construir los llamados catálogos de metadatos. Estos catálogos de metadatos al interior pues van a tener la descripción de cuál es la fuente donde se extrajeron, en este caso de Cassandra, y al interior vamos a ver cuáles son esas fuentes de datos que se extrajeron de allí. Por ejemplo, para este ejercicio nos conectamos a Cassandra y extrajimos toda la información de un ejercicio que viene siendo una tienda de bicicletas. En este caso, nosotros vamos a empezar a extraer esos metadatos físicos que son los que estamos viendo acá. De hecho, en el árbol de navegación van a ir quedando embebidos. Desde esos metadatos, el primer paso que vamos a hacer sobre ellos es empezar a enriquecer estos datos después de la extracción. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este aspecto? Vamos a comenzar con todo lo que viene siendo la categorización sobre los datos. Nosotros vamos a poder asignar diferentes tipos de categorías. Acá, por ejemplo, tenemos que son datos sensibles, datos de conexión, entre muchas otras que podemos crear, datos biométricos, datos personales, datos religiosos, datos políticos, datos genéticos. Vamos a poder dar una descripción sobre los datos, los metadatos, cuáles son los metacampos que se identifican sobre esa metadata, y algo muy importante es empezar a asignar quiénes van a ser los responsables de este catálogo. Desde acá vamos a ver quién es el dueño del catálogo, quiénes son las personas que están consumiendo información de este catálogo, e incluso podríamos colocar cuáles son las personas que se marcan como gestores de este catálogo como tal. Desde acá a este primer nivel nosotros vamos a entender cómo nuestros datos están siendo gobernados por un conjunto de personas al interior. Ahora, si nosotros, perdón, si nosotros queremos empezar a llevar estos datos que estamos validando
contra la parte de negocio es supremamente, y empezar a contribuir a este esquema de arquitectura empresarial, es importante tomar estos metadatos y construir un diccionario de negocio que pueda ser entendido por cualquier persona de la organización. Muchas veces, solo quedándonos con este nivel de metadatos, pues las personas no se van a sentir muy cómodas leyendo la información que están acá porque están en un lenguaje muy técnico y no lo van a entender perfectamente. Lo que queremos generar de alguna manera es que haya un vocabulario común para toda la organización. Y es aquí donde la herramienta va a contar con una funcionalidad que justamente nos va a permitir hacer esa transformación. Nos va a permitir generar la transformación de todo lo que vienen siendo esos metadatos a diccionarios de negocio. Entonces, él automáticamente va a seleccionar la fuente de metadatos y nos va a decir cuáles son los conceptos de negocio que él candidatiza harán parte de mi diccionario de datos como tal. Aquí, por ejemplo, está marcas, clientes, productos, que son elementos que se van a convertir en conceptos de negocio. Luego de hacer esa transformación, la herramienta nos va a presentar rápidamente todo lo que viene siendo esos diccionarios de negocio. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar el resultado que se obtuvo. Nosotros vamos a tener nuestros conceptos de negocio. Sobre cada uno de esos conceptos de negocio, nosotros podemos hacer trazabilidad de qué metadatos vienen. Entonces aquí, por ejemplo, podremos ver cómo este concepto de negocio que se llama marcas viene de un metadato que se llama también marcas. Si nosotros ya queremos empezar a enriquecer estos conceptos de negocio, pues podemos asignar un conjunto de personas que estarán a cargo de vincular más información a todo este concepto de negocio. Entonces vamos a poder asignar algunos responsables, como por ejemplo el CDO, quien va a ser el CDO que va a estar revisando este componente, el diseñador, el propietario, quien va a medir la calidad de estos datos, el científico y el steward de la información. ¿Qué es lo que vamos a colocar acá? Ya vamos a empezar a ir a llevar esta información hacia el lado de negocio. ¿Qué significa un cliente para el negocio? ¿Cuáles son los sinónimos de este concepto de negocio? Entonces puede ser que al interior de la organización muchas áreas no conozcan al cliente como cliente, sino lo conocen como un comprador. Y seguramente están hablando de lo mismo. Lo que queremos hacer, como les decía, es que todos estemos hablando el mismo idioma justamente. Desde acá vamos a poder colocar cuáles son los ejemplos de qué es un cliente, en este caso Mr. Dupont, e incluso podríamos llegar al nivel de detalle de colocar imágenes que nos ayuden a ejemplificar un poco mejor qué es lo que significa este concepto para el negocio. Entonces, en este punto lo que nosotros vamos a tener es un diccionario donde tenemos un conjunto de conceptos. Ahora, queremos empezar a agruparlos, darles un contexto y que podamos entenderlos un poco mejor en términos de negocio. Entonces, es aquí donde nuestra herramienta nos va a permitir generar nos va a permitir generar mapas de información en donde yo voy a poder construir modelos como este, donde voy a tener áreas de información, donde voy a alinearlas, en este caso, con los principales macroprocesos de mi organización: mantenimiento, servicios financieros, recursos humanos, operaciones de vuelo, y al interior voy a empezar a crear subcategorías en caso de ser necesario. Por ejemplo, acá en mantenimiento sobre edificios, mantenimiento sobre mis aeroplanos, mantenimiento sobre mis vehículos de tierra, hasta llegar al nivel de detalle donde yo pueda tomar esos conceptos de negocio que acabamos de ejemplificar y ponerlos en un contexto. Aquí, por ejemplo, mi aircraft se está relacionando con una aerolínea, con un vuelo, con un activo, por acá con un contrato, unos ingenieros de mantenimiento, unas habilidades. Entonces acá nos va a dar un entendimiento de cómo ese concepto se está desenvolviendo en un entorno que en este caso estamos llamando mantenimiento, que hace parte de uno de los procesos de mi organización. Ahora, si nosotros queremos tomar estos conceptos de negocio, explorarlos un poco más y entender los contextos donde podría llegar a estar viviendo, vamos a tener reportes como este que les voy a presentar a continuación. Este reporte nos va a mostrar cómo un concepto de negocio interactúa con todo su entorno. Si se fijan, pues me está mostrando bastantes elementos de información en la medida que nosotros vamos creando más contextos y vamos agrupando la información. Nosotros con este reporte vamos a poder generar vistas en 3D, donde podemos entender
cómo estos datos están generando ciertos comportamientos, ciertas islas, ciertas dependencias, y los vamos a poder explorar a varios niveles de detalle. Yo, por ejemplo, estoy interesado en este momento de buscar mi concepto que se llama Aircraft, que es justamente sobre el cual empezamos a hacer la exploración. Entonces, el mismo componente va a tener una barra de búsqueda que nos va a apoyar al momento de hacer esta revisión. Sin embargo, voy a volver un segundo. Que seleccione el concepto de negocio que no era. Y ahora sí. Cuando estoy revisando este reporte, en el gráfico de realización, estoy ubicando ese concepto de negocio y ya lo estamos viendo a un nivel de capa conceptual, algo más de negocio. Si yo quisiera ahora, podría entender cómo ese concepto de negocio se volvió una entidad de información a través de ciertos diagramas que vamos a poder generar desde la herramienta, donde, por ejemplo, podemos ver un diagrama de entidades bajo la notación UML, mostrándome cómo ese concepto de negocio se convirtió en una entidad que está relacionándose con otras entidades de información, cuáles son sus atributos y cuáles son sus respectivas asociaciones. O, por ejemplo, si quisiera llevarlo a un nivel físico de información, voy a poder ver cuáles son las principales tablas sobre las cuales se realizó la implementación de esta entidad de información. Entonces, vamos a tener una exploración a diferentes capas, dependiendo del nivel de detalle que queramos tener sobre esa información. Entonces, esta es la manera en la que nuestra herramienta nos va a permitir estructurar un poco y darle contexto a esos conceptos que extrajimos desde la parte de la metadata. Ahora, si nosotros empezamos a revisar el resultado del trabajo que estamos haciendo, vamos a obtener reportes como los que les voy a mostrar a continuación. Vamos a tener reportes de dependencias entre campos de datos, donde nos va a presentar cómo esas áreas de información donde estábamos distribuyendo los conceptos depende una de otra. Por ejemplo, aquí podemos observar que operaciones de vuelo es un área que está generando conceptos de negocio que están mostrando una alta dependencia con temas de mantenimiento, de soporte y de ventas, y que incluso las áreas de mantenimiento, soporte y ventas no están hablando directamente entre ellas, sino todo lo están haciendo por medio de operaciones de vuelo. De tal manera que desde acá podemos empezar a candidatizar las operaciones de vuelo como un área que maneja información muy importante para mi negocio. Voy a poder generar reportes donde yo puedo entender cómo esos conceptos de negocio de alguna manera están vinculados a esos principales procesos que yo estoy manejando en la organización. En mantenimiento de aeroplanos, cuántos conceptos de negocio tengo, esos conceptos están categorizados como datos dorados, datos sensibles, entre muchos otros reportes que vamos a poder generar desde acá. Solo tener estructurado ese diccionario en las diferentes capas que les acabo de mostrar no es el alcance de nuestra herramienta. Nuestra herramienta, como les dije, pretende contribuir a ese esquema colaborativo de arquitectura empresarial. Entonces, cuando nosotros queremos revisar esos modelos de procesos y esos modelos de aplicaciones, la herramienta nos va a permitir reutilizar todos estos diccionarios que acabamos de crear. Por ejemplo, si yo entro a revisar una de mis aplicaciones, por aquí tengo mi aplicación que se llama Airport Mobile, estaré en capacidad de utilizar justamente esos datos que acabamos de revisar. Aquí, por ejemplo, me va a abrir un diagrama donde me va a mostrar cómo mi aplicación se descompone en un conjunto de servicios y cuáles son las principales interacciones entre esos servicios. Acá me está diciendo cómo este servicio está consumiendo información de este otro servicio y en la mitad están haciendo un intercambio de información. Este intercambio de información, cuando yo le doy clic a este objeto, a este mensaje que está viajando, desde acá yo voy a poder empezar a vincular cuáles son esos objetos, esas entidades de información que mapeamos desde el mundo de datos que se están presentando en este intercambio. De tal manera que yo en algún punto voy a poder hacer un mapeo de cuáles son las principales entidades, los principales conceptos de información de los que está haciendo uso cada una de estas aplicaciones, cuál es la categoría de los datos que está manejando esa información del intercambio y pues por ende podemos empezar a medir la criticidad de la aplicación para mi negocio en términos de la información que está manejando.
si está manejando información de mis clientes, de sus tarjetas, por ejemplo, ya estamos mostrando que es una aplicación que está manejando información sensible para el negocio y que de alguna manera deberíamos implementar ciertos controles que la permitan pues proteger esa información como tal. Vamos a poder también presentar modelos de entidades al momento de que mi arquitecto esté revisando la información que está consumiendo y llevándolo hacia la parte de los procesos de negocio. Desde aquí yo voy a poder filtrar mis procesos. Un segundo, ya. Voy a poder filtrar mis procesos de negocio de tal manera que pueda ver no solo el diagrama que se modeló con la notación BPM en el proceso de negocio, sino que aquí también voy a poder ver los intercambios de información que están pasando en la mitad. Voy a estar en la potestad o voy a tener la posibilidad de ver, por ejemplo, qué es un pago que se está transfiriendo entre un cliente y mi sistema de información o mi proceso de negocio. Y desde acá nuevamente podré decir cuál es ese concepto, una compra. Va a estar vinculado a mi diccionario y voy a poder medir también la criticidad de mi proceso de negocio. Lo que nosotros buscamos al final con este enfoque en el que estamos contribuyendo a todo el tema de arquitectura empresarial es que podamos de alguna manera mostrar cómo mis datos están siendo utilizados por toda la organización. Y eso lo hacemos por medio de este concepto que son los linajes de los datos. Desde aquí, ustedes van a poder ver cómo un concepto que está orientado a un origen, entonces, aquí va a aparecer en un momento un concepto origen que va a ser una persona y que por medio de la interacción con mis procesos, con mis aplicaciones y con las personas de la organización, aquí está mi concepto de persona que entra por medio de un departamento de ventas, es tratado por un CRM por medio de ciertas operaciones de procesamiento. Este origen de datos se va transformando hasta llegar a un resultado final que es que se convirtió en un cliente. Entonces, no solo vamos a tener nuestros diccionarios plasmados, sino que vamos a poder entender en qué punto son transformados, por qué herramientas y cuál es el resultado final. Y pues bueno, hay varias preguntas, David, sobre justamente este tema. ¿Te parece si las dejamos para el espacio de preguntas y respuestas? claro que sí, Isra, claro que sí. Realmente ya con esto quería terminar. Con esto solo les quería dar un pequeño abrebocas de lo que podemos hacer. En esta parte de gobiernos de datos vamos a tener muchas más funcionalidades orientadas a muchas de las estrategias que nos decía Ramón. Solo quería que tuvieran esa visión de cómo nuestra arquitectura de información puede llegar a interactuar en un entorno de arquitectura empresarial. Entonces, Excelente. pues, muchas gracias, Isra. Te devuelvo la palabra. Gracias, gracias, David. Gracias por tu presentación, buenísima. Y a continuación, rápidamente les presento a el ingeniero José Luis Pedraza Aceves. Él es director de Informática y Comunicaciones de Grupo Gibraltar y dentro de sus diferentes, pues tiene más de 30 años de experiencia. Iba a comentarles que tiene una maestría en administración de empresas, pero me sorprende el conocimiento tan profundo que tiene en las tecnologías de información, ya que ha intervenido en bastantes proyectos de implementación de ERPs, de sistemas de capital humano, de inteligencias de negocios, de arquitectura de procesos, proyectos de desarrollo de software, tiene certificaciones en ITIL, en COVID, en liderazgo para transformación digital, entrenamientos en análisis de procesos de negocios, administración de proyectos, entre otras muchas cosas más. Así que, José Luis, si estás por ahí, ¿me escuchas? Hola Israel, mucho gusto, un honor estar aquí en este panel, esperando aportar valor aquí a la audiencia. Un gusto saludarte. Y gusto Igualmente, saludar a todos. estoy seguro que así será. Muchas gracias por tu tiempo. Te agradecemos, como siempre, que nos apoyes en poder compartir tu experiencia con esta comunidad que está muy atenta de escucharte. José Luis, para quienes no sepan quién es Grupo Gibraltar, ¿por qué no nos cuentas quién es Gibraltar? Ya que hay gente que tal vez no tenga muy identificado la marca. Sí, con mucho gusto Israel. Empresas Gibraltar es un grupo de empresas mexicanas
ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Está integrada por 3 empresas. Una es Cian Labs, que es una planta de clase mundial que produce especialidades químicas para limpieza, mantenimiento y sanitización. La otra empresa es Hidrocon Industrial, que se especializa en el tratamiento integral del agua. Y la más conocida de todas, y seguramente parte de la audiencia la conocen, es Key Química, que es una empresa con más de 50 años de experiencia, con especialidades químicas para diferentes industrias. Entonces, estamos aquí a sus órdenes en lo que los podamos apoyar. Excelente, muchas gracias, José Luis. Oye, José Luis, me gustaría empezar esta conversación. El otro día vi que posteaste en las redes sociales un video hablando del tema de gobierno de datos y me llamó mucho la atención. Tomaste, de hecho, un entrenamiento con Marilú y con Ramón, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te hizo tomar un entrenamiento de gobierno de datos, amigo? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Cuál Sí, fue el muy buena detonante? pregunta. Sí, muy buena pregunta, Israel. Fíjate, ahorita en la presentación de Ramón, me gusta el acrónimo que hace la parte sexy de la TI, ¿no? Con respecto a lo que está de moda. Yo creo que muchas organizaciones hoy en día, sin duda, dentro de su estrategia, queremos llegar a lo que es la ciencia de datos. Pero es difícil dar el brinco, o sea, el salto cuántico a la ciencia de datos si no tienes un orden en la casa con respecto a tus datos. Entonces, lo que pensé es que a veces hay que meterle técnica a las cosas. Entonces, de ahí me decidí primero a ese entrenamiento con Fit Academy y pues dicho sea de paso son expositores, como ya se escucharon a Ramón, de alto nivel de conocimiento y experiencia. Y el otro factor clave que me impulsó a ese entrenamiento fue el reconocer, y yo creo que también la audiencia va a coincidir con esto, cada vez los datos se convierten en un activo estratégico de las empresas. Yo creo que aquellas empresas que pasen a un lado esto van a tender a tomar riesgos importantes. Entonces, creo que el tema de pandemia que está impulsando la transformación digital, y uno de los temas claves que son los datos, pues nos llevó a aprender algo de las metodologías, de los estándares, de las políticas que hay alrededor de los datos, el cómo incrementar esa consistencia y confianza en los datos en los procesos de negocio para que la toma de decisiones sea cada vez más asertiva en los negocios. Yo creo que una empresa que hace decisiones importantes todos los días, pues qué mejor que tenga calidad de datos. Imagínense cuánto le cuesta a una organización en términos de decisiones equivocadas, ¿no? Ahorita creo que muchas organizaciones tienen que ser muy cuidadosas de las decisiones y que esas decisiones sean basadas, fundamentadas en datos clave. Otro factor importante que creo que empezamos a observar es, si se dan cuenta, los nuevos roles que empiezan a aparecer en las áreas de informática, que están los analistas de datos, están los analistas de visualización de datos, están los científicos de datos. Entonces, pues es ya un mundo de especialidades. Entonces, la intención es adquirir más conocimiento para saber cuáles son las posiciones que se justifican en una organización, porque entiendo que es difícil tener todas las especialidades, pero al menos ir entendiendo cuáles son las críticas con las cuales puedes empezar. Y el otro tema que va alineado a esto, que es, todos somos muy expertos en el tema de los análisis descriptivos. Yo creo que muchos tenemos años haciendo eso. O sea, creo que el analizar la historia, yo creo que muchos ya dominamos eso. Pero ¿qué empieza a pasar cuando quieres ya pasar al siguiente nivel, que es hacer un análisis predictivo? Entonces, ¿qué pasa si tus datos descriptivos no están bien? Entonces, te regresas. Entonces, tienes que tener esos cimientos también de los que hablaba Ramón en su exposición para dar el siguiente paso. Entonces, si no tienes bien esas bases de análisis descriptivo, que son bases importantes para el predictivo, pues tienes que estarte regresando. Y mucho más ocupas si quieres pasar al siguiente nivel, que es el análisis prescriptivo, donde esperas que el machine learning aprenda de tus datos y ya te dé una recomendación. Entonces, a lo que voy es que hay que seguir etapas. Entonces, para seguir esas etapas hay que tener un orden. Entonces, en resumen, Israel, a ver, espero haber contestado tu pregunta. Eso fue lo que me impulsó, en cierta medida, a empezar a ver la práctica de gobierno de datos.
Excelente, sí, totalmente de acuerdo, José Luis. Ya hay muchas herramientas y muchos roles que es inevitable no tomar en cuenta los datos, ¿no? Como bien dices, pareciera ser que es el nuevo oro del siglo XXI, ¿no? Los datos, el nuevo petróleo también se le conoce. Y Es en ese correcto. sentido, José Luis, ¿tú cómo compaginas o cómo visualizas que la parte de arquitectura de procesos, bueno, la arquitectura de procesos que, digamos, cómo se compagina con la parte de datos? O sea, ¿tú ves una mancuerna natural o lo ves como que dos líneas paralelas que no se juntan? ¿Cómo lo visualizas esa parte? Sí, buena pregunta, Israel, buena pregunta. Yo creo que con la demostración que nos acaba de dar David, yo creo que sí que me queda una remota duda de que fuera así. Yo creo que lo acabamos de ver en vivo y en directo con la plataforma que nos acaban de demostrar, que muy completa, por cierto. Y yo creo que si vemos las tendencias, por ejemplo, seguramente varios de la audiencia siguen tendencias y hay analistas que observan cómo está creciendo de manera importante la arquitectura empresarial. Entonces, y que va alineada a una estrategia de transformación digital. Entonces, en la medida que los negocios tengan una visualización integral donde estén todos los componentes del negocio, los procesos y las tecnologías de información que soportan eso, mucho más oportunidad van a tener de hacer cambios importantes. Entonces, hay un término que seguramente también han escuchado que es la agilidad. Entonces, quiero tomar decisiones ágiles de negocio, pues en la medida que tengo un mejor mapeo de mis datos con mi arquitectura empresarial, voy a tener más agilidad. ¿Por qué? Porque voy a tener más conocimiento de cuál es el impacto de negocio. Entonces tengo una visión holística en una sola fuente de toda la información, los procesos y las tecnologías de información. Puedo tener los datos, puedo hacer su modelado de datos y también puedo estar seguro que voy a dar un mejor cumplimiento. Seguramente empresas que están sujetas a ciertas leyes pues pueden soportar de mejor manera todos los aspectos que están regulados por cumplimiento. Y pues eso facilita también funciones analíticas en cuanto a orden de datos. Y creo que algo importante para mí, un mensaje importante que le dejaría a la audiencia es este tipo de combinaciones de gobierno de datos y arquitectura empresarial, sin duda para mí, te da una alineación estratégica. Es decir, tienes la tranquilidad de que todos los sistemas de información y los datos soportan la estrategia. Mira, voy a dar un ejemplo bien sencillo. Vamos a suponer que una empresa quiere crecer un 10% en sus ventas. Entonces, si no sabes, o sea, qué procesos, qué tecnologías, qué datos son los que soportan esa estrategia, está soportado en soportes frágiles, ¿verdad? Porque no sabes cuál es el impacto de negocio, no sabes con qué mercado, no sabes cuáles son tus productos claves. Entonces, las empresas mejor informadas serán las que tomarán las mejores decisiones. Y lo dijiste bien ahorita, es el nuevo oro de este siglo. Yo creo que aquellas empresas que tomen ventaja en eso, definitivamente van a ganar más mercado y van a permanecer en él. Espero haber contestado tu pregunta. No, totalmente, José Luis. Pues ya lo escucharon de parte de José Luis, director de Informática y Comunicaciones de Grupo Gibraltar, originaria de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y pues amigos, desafortunadamente se nos escapó el tiempo como agua entre los dedos. Sin embargo, hay muchas preguntas de parte de Boris, Boris Eduardo Sanabra, pregunta Ricardo Lara, Rodrigo Castro Pérez, Julián de la Paz, Wolfgang Gómez, espero haberlo pronunciado correctamente, Martín Guzmán, nuevamente Boris hace un par de preguntas más. Dicen que dónde pueden obtener más información sobre los roles que desempeña la parte de gobierno de datos. Sofía Retamales, espero haberlo pronunciado bien, dice que estamos empezando un proyecto de gobierno de datos en mi empresa y quería saber cómo, uno, abordar la gestión del talento, dos, qué recomendaciones, guías sobre con qué tareas empezar o dónde buscar estrategias para cada una de las funciones de gestión. Se lo pregunta Sofía. También Boris pregunta que si se necesita tener la arquitectura empresarial para implementar un programa de gobierno de datos. José Luis, te preguntan que si dentro de tus roles tienes la responsabilidad de gobierno de datos o hay otra persona que se encarga de eso como director de tecnología.
José Agudelo pregunta que qué módulos de OPEX se necesitan para el gobierno de datos. José otra vez Agudelo pregunta cómo alinear el modelo de motivación del negocio con los planes de acción de gobierno de datos, instrumentos para apoyar. Laura Navas pregunta dónde puedo obtener más información sobre el rol de arquitecto de datos, etcétera, y muchas otras preguntas más. La verdad es que no terminaría de leer todas las preguntas que nos están haciendo. José Luis, no sé si nos puedes compartir de qué es la responsabilidad de los datos hoy en día en Gibraltar. ¿Recae en ti o hay otra área dedicada a esto? Muy buena pregunta. Precisamente estamos impulsando que forme del área, dentro de la misma área de TI, porque está alineado también con el sentido de pertenencia. O sea, no queremos que empiecen esos, ahora sí que nichos de poder entre que quién es el responsable de esa función. Al menos aquí en la organización, lo que estamos decidiendo es que forme parte de la misma área de TI. Un tema similar que está en cuestionamiento es, por ejemplo, lo que tiene que ver con seguridad informática. También seguramente han escuchado también ese dilema si forma parte o no del área TI. También nosotros en ese sentido, al menos en el arranque, esas dos áreas, la de datos y la de seguridad, van a formar parte del área TI. Vamos a ver cómo nos va. Como bien lo decía Ramón, no hay una receta. Vamos también a rescatar aprendizajes, pero al menos la dirección general del negocio está apoyando esa estructura. De acuerdo, muy bien, muchas gracias por la respuesta, José Luis. Ramón, para aprovechar los últimos minutos, segundos que nos quedan, nos preguntan que si dentro de la gestión del gobierno de datos se podría utilizar el modelo de las 3 líneas de defensa, si hay una relación con este modelo que usan mucho los auditores internos, las áreas de supervisión y control interno, ¿no? Como podría ser gestión de riesgos. ¿Hay alguna relación de gestión de riesgos con gobierno de datos? Pues mira, está interesante la pregunta. No soy tan especialista del lado de auditoría, pero yo creería, así de bote pronto, que sí hay una relación, porque justo lo que trata de hacer el gobierno de datos es apoyar a las organizaciones en dos grandes cosas, ¿no? En mejorar sus procesos o en reducir los riesgos asociados con la gestión de los datos. Entonces yo pensaría que sí pudiera relacionarse y es un buen enfoque, tal vez es algo interesante para tener en consideración. Totalmente de acuerdo. Y aprovechando, Ramón, que estás aquí, ¿cómo se integra el gobierno de datos a la inteligencia de negocios? La inteligencia de negocio, de hecho, si revisamos la rueda de Dama, es una de las funciones de la gestión de datos, lo que es Data Warehousing y Business Intelligence. Lo que tú tendrías que ir haciendo es lo ideal, construir todos tus cimientos, ¿no? Trabajar en el gobierno, en la arquitectura, en el modelado, y después ir a el tema de inteligencia de negocio, que para mí serían ya la parte sexy, ¿no? De todas las cosas sexys de la gestión de datos. Está ahí y hay una relación muy clara, digamos, se marca en el DIMBOK, te habla cómo es que se relacionaría los temas de inteligencia de negocio con el gobierno de datos. ¿Qué consideraciones deberías de tener para ello? Excelente. Ramón, ¿nos puedes dar tus redes sociales, los contactos donde podemos localizar a SCI? Porque hay varias preguntas que nos están haciendo respecto de dónde pueden obtener más información de lo que nos explicaste. Sí, claro, mira, en www.soluciones-medio-si.com. Okay. Ahí pueden tener información de nosotros y también en la parte de capacitación en fitacademy.fit. Déjame, sí, ya no estoy compartiendo ahora mi computadora, pero ahí está en la presentación que seguramente les vamos a compartir a todos los asistentes. Ahí vienen los datos de contacto. Y ahí con todo gusto, es un tema que nos apasiona, entonces nos mandan un correo y con gusto podemos orientarlos, recomendarles un buen libro, aunque no somos vendedores de libros, pero tenemos muchos cursos, muchos libros para recomendarles. Sí, ya nos podemos dar cuenta por tu background que traes. Tienes muchos libros. Perfecto. José Luis, de tu parte, no sé si quieras dar un último mensaje a la audiencia, si quieres compartirnos un último tip, regalarnos alguna recomendación o simplemente decirnos dónde te podemos localizar si hubiera alguien que quiera seguir conversando contigo.
Sí, gracias, Israel. No, pues con gusto. O sea, el dominio de la empresa es www.gibraltar.com.mx. Mi correo es jose.pedraza@gibraltar.com.mx. Me dará mucho gusto poder contribuir con alguna inquietud. Hoy en día, miren, estoy leyendo este libro, Guía de Estrategia de Transformación Digital, y precisamente de los temas claves que habla de este libro es precisamente el manejo de los datos. Yo creo que todos los que estamos en el área de TI, sin duda, este tema de los datos es apasionante. Yo creo que hay mucho material, como bien lo dijo Ramón, o sea, hay mucho conocimiento. Yo creo que es cuestión de, en función de las necesidades de cada negocio, decidir por dónde empezar. Y pues yo creo que espero que lo compartido aquí en el foro sea de mucha utilidad. Muchas gracias, Israel. Al contrario, gracias a ti, José Luis, gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Les recordamos estar atentos de nuestras redes sociales, www.mega.com para los nuevos webinars. Agradecemos su paciencia, nos pasamos un poquito de la hora, pero creo que valió la pena, estuvo súper interesante. José Luis, mucha suerte en la noche, en la final de la Conca Champion, que gane el mejor. Y pues nada, nuevamente gracias a todos y que tengan buenas tardes, a seguir cuidándose. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye.